Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en el resumen de la primera gran etapa del Giro de Italia, la etapa número 7 con final en el Blockhouse y que no ha decepcionado. Y bueno, sí, ha ganado Jonas Vingegaard, es cierto, pero Felix Gall ha irrumpido como parece el mayor rival del ciclista danés en este Giro de Italia. Que sí, que todo apunta a que va a ser un dominio absoluto y aclaparador de Vingegaard, pero ojo porque el austriaco, lo veníamos apuntado en Escapa Podcast en las últimas semanas, en todos los pronósticos que habíamos hecho también. Personalmente ya sabéis que es un ciclista que a mí me gusta mucho, que viene en clara línea ascendente en los últimos tiempos, que no deja de mejorar. Y en esa clara línea ascendente hoy hemos visto seguramente su mejor actuación en una gran vuelta. Pero Vingegaard ha ganado, se convierte así en el ciclista uno más que ha ganado ya en las 3 grandes vueltas. Victoria de etapa, muchas en el Tour de Francia, creo que son 5. Victorias en la Vuelta Ciclista España y victoria también ahora ya en el Giro de Italia. Y creo que si todo va como ellos esperan en el Visma, no va a ser la primera. Gil ha acabado tercero con Pellizzari que ha aguantado el ataque de Vingegaard. Bueno, muchas cosas. La etapa ha sido bonita, ¿eh? Es verdad que no por esperada ha sido previsible. La etapa ha sido chula y ha sido una primera toma de contacto interesante donde Alfonso Eulàlia ha aguantado la maglia rosa. A mí me ha sorprendido. Yo veía mucha gente que daba por hecho que Eulàlia iba a aguantar hasta hoy. A mí me sorprendía estos análisis, sinceramente. Y la verdad es que, bueno, ha aguantado mucho, aguanta la maglia rosa, pero claro, al final le ha sacado 3 minutos el bueno de Jonas Vingegaard al portugués Eulàlia de Bahrein Victorious. Vamos por partes, explicamos toda la etapa, lo que ha sido esa toma de contacto, porque después yo creo que en clave española tiene una grandísima decepción con Enric Mas, que se ha quedado a las primeras de cambio del puerto, cuando la cosa se ponía prácticamente un poquito dura en el Blockhouse, a pie de puerto prácticamente, insisto, pasado el kilómetro Red Bull se ha quedado. Lo vamos a explicar. Bueno, salida neutralizada a 245 kilómetros de meta, ya sabéis, en esta etapa entre Formia y el Blockhouse, de 245 kilómetros, una etapa dura, con un puerto de segunda intermedio antes del Blockhouse. Es verdad que mucha crítica en las horas previas, un poco diciendo incluso en la retransmisión hoy televisiva también ha salido el tema, ¿no? De por qué el Giro de Italia pone o sitúa tan pronto un puerto como este que podía dejar la carrera tan rota, ¿no? Bueno, no la ha roto, esa es la primera noticia, no lo ha roto, por lo tanto Vingegaard ha sacado ventaja a sus rivales, pero no tanta ventaja como podría haber sido, ¿no? En un momento dado. El Blockhouse, como ayer repasábamos, siempre ha estado situado en esas posiciones iniciales, ¿no? Del Giro de Italia. Bueno, a 244 kilómetros de meta ya teníamos rápidamente fuga del día, una fuga que se ha formado rápidamente, prácticamente de salida, y donde estaba de nuevo Diego Pablo Sevilla, que buscaba defender la maglia azzurra de la clasificación. Sevilla que rodaba junto a Jordi van der Lee, Jonathan Milan, Naverman y tras ellos Zukowski, que iba por detrás y poco después ya llegaba a la cabeza de carrera. 3 minutos a 235 kilómetros de meta para la fuga de Milan, de Sevilla. La verdad es que una distancia importante. Se notaba que también había mucho recorrido por delante para que, evidentemente, pues había tiempo para reducir. De hecho, a 229 kilómetros tenían 5 minutos en la fuga. La carrera que iba pasando con un tiempo intermedio ahí de alguna lluvia, de alguna llovizna, un poquito tramos de sol, un poco el tiempo que estamos teniendo también aquí en Cataluña estos días. Llueve un poco, sale el sol, sale, bueno, primavera, ¿no? Ya los últimos, yo creo, escollos, porque me parece que la semana que viene muy buen tiempo. Bueno, la diferencia iba siendo estable, a 213 kilómetros el Bahrein con Alfonso Eulàlia como líder. La maglia rosa cogía un poco la iniciativa del pelotón. Evidentemente la diferencia iba cayendo, con esa fuga
estos hombres, se mantenían los 5 minutos a 184 kilómetros de meta y ya a partir de ahí, poco después, ya todo ha cambiado, porque el Visma a 170 kilómetros, un poquito menos, ha dicho, nos ponemos nosotros, aceptamos el reto de que somos los favoritos, de que esto hay que bajarlo y hay que empezar a poner un ritmo, y el Visma ahí ya ha ido tirando más fuerte, un equipo que se ha demostrado hoy sólido, a bloque, y sin duda pues bajando distancia, un poco el guión que esperábamos todos, claramente, ¿no? Yo creo que es un poco lo que veníamos viendo. Jonathan Milan, que se había filtrado en esa fuga pensando en el sprint intermedio, y bueno, es verdad que intentó disputar el sprint Diego Pablo Sevilla, que me encanta su mentalidad y cómo corre, cómo se toma las carreras, ¿no? Disputar un sprint a Jonathan Milan es un milagro, casi. En una situación como esta, en una fuga, pero lo ha intentado, sumado 12 puntos Milan para recortar distancias con Paul Muñer después de la exhibición, aunque no ganó de ayer en ese sprint final, como decíamos ayer. Y bueno, acercándonos ya a mitad de etapa, 125 kilómetros por recorrer, 120 recorridos, la escapada que tenía unos 5 minutos también de ventaja, ya bajaba 4:45 poco después, la carretera se ponía un poquito cuesta arriba, la fuga iniciaba la subida al puerto de Rocarazzo, ese puerto intermedio rocarazo de segunda, que la organización del Giro no había incluido como una subida importante, pero que tenía su dureza. Y así van bajando los kilómetros. Milan, evidentemente, ya después del sprint se descolgaba. La ascensión a Rocarazzo. Coronaba Sevilla el primero y se llevaba los 18 puntos, reforzando su liderato de la montaña. Y a partir de ahí, el Visma y el Bahrein eran los equipos que iban recortando distancias, ya tirando a 65 kilómetros de meta. Empezaba a llover a 63 de meta, con casi 6 minutos de diferencia para los escapados. Team Reds del Visma tirando del pelotón, que iba en ese momento a 65 kilómetros por hora, el pelotón recortando distancias con la fuga, con Sevilla siendo protagonista. Se descolgaba Naverman, que sufría también en ese punto. A 38 kilómetros de meta ya solo habían 2 minutos 40, los perseguidores aprovechando el último descenso no puntuable. Se acercaba el blockhouse, las tensiones, y evidentemente pues se veía claramente que la fuga ya no iba a llegar. En la fuga hubieron ataques, después de Naverman que se descolgara, pues Sevilla tenía dificultades para aguantar el ritmo, Zukovsky apretaba, Van der Lee pegado a su rueda, en el pelotón también había movimientos de equipos importantes que se situaban, como el Jayco, como Ineos, como el Decathlon, ya pensando en Félix Gall. Zukovsky en cabeza, el canadiense apretando, se ponía Van der Lee pisándole los talones por detrás, y ya Van der Lee atrapaba a Zukovsky y avanzaban juntos. Sevilla le seguía ya por detrás, pero a 2 minutos de distancia los perseguidores ya estaban ellos dos solos en fuga. Y bueno, en el tramo final, ¿no? Con el inicio del blockhouse, y evidentemente ya viendo que los iban a cazar y que no iba a haber ningún tipo de opción. Por detrás el Visma ya en el inicio del puerto tirando, se pasaba el kilómetro Red Bull sin incidencia, porque también ellos lo han superado, por lo tanto no ha tenido incidencia de cara a un posible movimiento en la general, aunque estaba situado en un bloque, yo creo que interesante, como ayer apuntábamos, y que podría haber dado un poquito más de juego si realmente hubieran neutralizado la fuga un poco antes. Y nada, así han ido tirando el Visma, controlando el pelotón, hasta que ya directamente pues un grupo formado por 10 corredores, con Eulálio, Goal, Arensman, Hindley, Pellizzari, Blasov, Vingegaard, Kuss, Pingazzoli y Storer se ponían a 14 segundos. Justo antes habíamos visto 2 movimientos que fueron claves, ¿no? Cómo se iban quedando Enric Mas y a la vez Bernal. Se quedaban juntos, Enric Mas prácticamente, insisto, a pie de puerto. Un movimiento. Es verdad que habíamos visto a Jan Christen sufrir también, ¿no? Justo poco después, pero lo de Enric Mas yo creo que merece una reflexión, ¿no? Es una auténtica pena, porque quedarte en esa situación en el primer puerto, en la primera jornada de montaña, yo creo que invita a una reflexión profunda sobre su figura, ¿no? Toda la temporada prevista para este Giro de Italia, yo creo que esa lesión que ha venido arrastrando del tramo final de la temporada, ¿no? Yo creo que le ha podido pasar factura en esta primera toma de contacto de la temporada importante, pero es verdad que lo que habíamos visto ya en temporada de Enric Mas hasta ahora era muy poquito, muy flojito, y que realmente las cosas no estaban, yo creo, saliendo como esperaban, y que la opción de hacer general con Enric Mas, aunque es verdad que de momento iba bien situado, a mí nunca me lo acabé de creer, y nunca me dio la sensación en Movistar que se lo creyeran del todo, insisto. Dicho lo cual, es verdad que se quedara tan pronto,
ostras, es un movimiento que reformula la carrera totalmente de Movistar, ¿no? Y también del mismo, ¿no? Y yo creo que hasta su carrera deportiva, definitivamente hubo un momento donde sí, es verdad, corriera de una manera, de otra, ganara más, ganara menos, gustara más, pero tenía esa regularidad en las grandes vueltas para hacer top tens, para estar ahí siempre entre los mejores, y eso, evidentemente, sin ser el más atractivo de cara al gran público, era un aliciente que tenía y una regularidad que tenía, que por lo tanto no se puede decir absolutamente nada al respecto. Pero es que todo eso ya lo ha perdido, lo ha venido perdiendo sobre todo en las 2 últimas temporadas, y hoy hasta Juanpe, ¿no? Con todos los respetos, Juanpe, que le queremos mucho, pero que, bueno, pues estábamos ahí, ¿no? Evidentemente, viendo cómo le apoyaba todo el equipo, Inés Rubio, bueno, pues la situación no es cómoda. Y tampoco Bernal, ¿no? Que yo creo que Bernal también ha estado en una situación donde yo creo que se ha quedado antes. Él decía que estaba perfecto con el tema cardíaco del otro día. No tengo nada que decir al respecto, solo faltaría, pero está claro que también se ha quedado quizá demasiado pronto para lo que venía o esperaba él, ¿no? Bueno, atrapados los fugados a 6,5 kilómetros de meta. El grupo atrapaba a Zukovsky, Vanderlei y Sevilla. A pocos segundos más le seguían Caruso, Cepeda, Van Etbel, y a partir de aquí, pues, bueno, ha habido el movimiento. El movimiento que para mí ha sido un movimiento de potencia en la zona más dura del Blockhouse, de Jonas Vingegaard a 5,5 kilómetros. Yo pensaba que lo iba a hacer antes, pero él ha esperado esa zona, como digo, potente, fuerte, con la pendiente dura, ¿no? Más dura del puerto, y me parece interesante. Ahí ha aguantado muy bien Pellizzari, hay que decirlo. Se ha visto ya rápidamente que Pellizzari pues le aguantaba, que él estaba forzando, le ha seguido forzando, ha aguantado yo creo prácticamente 1 kilómetro por ahí. Félix Gall ha sido el otro que ha podido estar cerca, pero rápidamente midiendo muy bien. Yo creo que Félix Gall ha tirado de veteranía toda la que no tiene Pellizzari, ha sido muy inteligente de no explotar. Por detrás otro grupito con Rondel, ahí estaba Chicone también, bueno, Arensman, diferentes ciclistas importantes. Después repasaremos cómo han ido llegando. Y a 4 de meta se ha ido solo Vingegaard, y Pellizzari ha explotado claramente. O sea, lo que nos deja ver esto es que el nivel de Pellizzari no es para aguantar a Vingegaard. Yo creo que esto es una evidencia clara, y que si lo hace explota hasta el punto de que después ha sido superado, ¿no? Por Félix Gall, que le ha sacado Félix Gall 1 minuto a Pellizzari, casi 1 minuto a Pellizzari, después de cogerlo en el kilómetro 3 y pico, ¿no? Más o menos, 3 de meta, más o menos. La verdad es que Vingegaard se le ha visto que iba ganando terrenos y se le ha visto fuerte. Yo creo que se ha sorprendido un poco cuando ha visto que Pellizzari le aguantaba tanto, viendo la diferencia de nivel mostrado ahora, hasta ahora entre los dos, pero ha hecho un poco de Pogačar, ¿no? Le puedes aguantar quizá un primer ataque en un momento dado, pero te va a ir subiendo los vatios hasta tal punto que te va a acabar destrozando, y eso es lo que ha hecho el bueno de Jonas Vingegaard con Pellizzari. Después Gall, muy listo, no ha tenido más de 22 segundos de distancia respecto a Vingegaard. Eso ya te dice que estamos hablando de un ciclista que llega en un estado de forma buenísimo, porque Vingegaard ha ido midiendo, pero después cuando ha atacado iba a full. Está claro, eso ha sido así. Gall ha ido recortando segundos, o sea, ha subido de menos a más en la subida. Es un detalle que es claro. El Giro de Italia es una vuelta de gran fondo, por lo tanto hay que ir rascando cada día, sobreviviendo, y la carrera te va poniendo en su lugar. Este tipo de ciclistas vueltómanos puros, como es Félix Gall, un fondista absoluto, ¿no? Como es Félix Gall, yo creo que, vamos, es la gran noticia del día. Vingegaard arrasa, Vingegaard gana, ok, de acuerdo, cumple con los pronósticos, ha cruzado primero la línea de meta en el Blockhouse, un puerto precioso además, que una vez más lo hemos vuelto a disfrutar, es muy bonito de ver, que además siempre se deja querer mucho. Esta vez no ha habido un final, yo creo que ha roto antes la carrera, ¿no? Respecto a lo que decíamos ayer de las últimas ediciones que se había subido, pero Félix Gall ha llegado a 13 segundos de Jonas Vingegaard, que ha sumado Vingegaard 10 segundos de bonificación, 6 Félix Gall, y Jay Hindley, que al final ha cogido a Pellizzari y a su compañero, ha acabado por delante incluso que de Pellizzari, que, insisto, ha llegado muy justito. Con él ha llegado Ben O'Connor, que en la parte final se ha ido para arriba, y la verdad es que lo ha hecho francamente bien Ben O'Connor y Jay Hindley, que durante mucho rato de la subida han ido juntos, los dos australianos, y por detrás Mati Rondel. Ojo a Mati Rondel, ya os lo dije yo el otro día,
el ciclista de 22 años, antes de empezar el Giro, recuerdo la conversación esta que tuvimos con Alberto Arauz, de que Rondel era un ciclista interesante, que hay que seguir, viene haciéndolo muy bien, ya en el Tour de los Alpes fue quinto en la general, en París-Niza fue octavo. Otro francés que lo está haciendo muy bien, el del Tudor, y que ha hecho una gran subida demostrando que Tudor pues está fino, ¿no? En este Giro de Italia con la doble baza, porque el otro evidentemente es Michael Storer, que ha llegado pues poco después de él, ¿no? 15 segundos después. Entre medio Ciccone, Derek G, los dos prácticamente juntos, Storer como digo noveno, Arensman ha llegado justo con él, y después ya ha habido un saltito de casi 30 segundos donde ha entrado Jan Heer del NSN, Chris Harper de Pinarello, y por detrás han ido llegando ya Harold López, Gold Pulse que evidentemente pues en el Univet Rose Rockets a sus 38 añazos sigue siendo una garantía, igual que los Caruso, que también se le ha visto por ahí. Qué grande Scott Pulse, Caruso. Y ha entrado ahí Alfonso Olvalio, que la verdad es que a mí incluso se había metido en ese grupo y ha pegado un buen sprint al final, ha llegado con Pingazzoli, que ha hecho un trabajo extraordinario para el bueno de Jonas Vingegaard, y de Markel Velocki, que ha llegado justo por detrás con Caruso, con Sepp Kuss, con Mulsberger del Decathlon, con Bernal, que ha hecho una subida de menos a más, ha ido recuperando, y la verdad es que Markel Velocki, hay que decirlo, líder ya del F en el Giro de Italia, es un ciclista que se adapta como su padre a este tipo de grandes vueltas. 20 años, Markel Velocki, es que es muy joven, y ha acabado en un grupo, insisto, llegando con Caruso, Sepp Kuss, Mulsberger y Bernal. Poca broma, el mejor EF, y Juan Magárate, que el buen amigo Juan Magárate, que lo queremos mucho aquí en Escapa Podcast, pues estará contentísimo de este éxito de Velocki, y si podéis recuperar la entrevista que le hicimos a Gárate hace unos meses, porque hablaba de él, ¿no? En este podcast, en Escapa Podcast, y realmente, pues muy bien, la verdad, hay que reconocer que lo ha hecho muy bien. Ya por detrás, De la Cruz, Van Etvel ha llegado a 3.47, muy lejos, Blasov a 4.11, Jan Christen, que ya hemos dicho que no, que era una prueba, ¿no? Para ver, ¿aguanta o no aguanta? No, a 4.29. ¿Qué más? Javier Romo, Rubio, Enric Mas y Juan P. López han entrado juntos a 5.47. Hasta el último momento honrando a Enric Mas, pero a 5.47, adiós general. Igor Arrieta ha llegado justo por detrás a 6.15. Esperábamos quizá un poquito más de Igor Arrieta, pero es normal, etapa muy larga además, ¿no? Yo creo que en otro tipo de etapa quizá más corta, que estamos más habituados a ver, ¿no? En etapas de montaña del Giro, quizás se hubiera adaptado mejor, pero en una etapa tan larga, yo creo que, vamos, muy duro para todos. El grupo final con Groenewegen han llegado a 37-28, ahí en el límite han llegado los sprinters, por lo tanto la prueba de que ha sido una etapa dura y de mucho ritmo. Bueno, con todo esto la general queda con Eulàlia aún como líder. La verdad es que, bueno, va a estar contento el hombre, porque yo creo que lo va a poder aguantar prácticamente, yo creo que hasta la crono lo va a poder hacer, por lo tanto feliz. Vingegaard segundo ya a 3.17, y a 3.34 queda Félix Gall. Por lo tanto es una distancia interesante, sin la carrera ni mucho menos encaradísima, ni una distancia muy amplia. Esto de momento no se parece al Giro de Italia de Tadej Pogačar de hace un par de temporadas. De momento hay un poquito más de lucha, aunque intuimos que la diferencia va a ser la que va a ser y que Vingegaard va a acabar arrasando, pero insisto, ojito con Félix Gall, que es un gran ciclista muy incómodo y que parece que no deja de evolucionar en su rendimiento. Hindley, un ganador del Giro, se pone cuarto a 4.25 del líder. Pellizzari es quinto a 4.32 del líder. Por detrás Mati Rondel, Ciccone octavo, Arensman noveno y Michael Storer décimo. Scaroni baja hasta el primer lugar. Yo creo que este va a ir bajando mucho, y a partir de aquí hombres que yo creo que van a subir: Jan Heer, Derek G, que están ahora 12º, 13º a 5.46.10, yo creo que van a ir hacia arriba. Creo que de los que vienen por atrás, quizá Caruso, Markel Velocki, que están en el top 20, también van a subir bastante. Y del resto, no lo sé. El mejor español a día de hoy es Igor Arrieta aún, en 14ª posición. Pero yo creo que, visto lo de hoy, pues creo que va a ir bajando posiciones. Y Markel Velocki, yo creo que, bueno, vamos a luchar por ver a Markel Velocki en un top 10, ¿no? Es difícil, pero yo creo que en ese grupito de los que luchan por ahí hay mucha igualdad, ¿no? Y después el caso Movistar, que yo creo que evidentemente Movistar se va a centrar un poquito más ya
en buscar victorias de etapa, incluso con Enric Mas. No creo que tenga mucho sentido hacer lo contrario. Enric Mas queda en la posición 28º a 9:14 del líder. 9 minutos 14 después de la primera etapa de montaña. 6 minutos casi clavados con Jonas Vingegaard. Es una barbaridad. Para un capo, para un líder, es una barbaridad. Es muchísimo tiempo. No es de recibo y te deja claro un mensaje evidente. Y hay que escucharlo, ese mensaje. Bueno, por puntos, Paul Munier, 130, 76 Jonathan Milan, que ha sumado algunos puntitos ahí en ese sprint intermedio, Ballerini cuarto. La montaña pasa a ser para Vingegaard por un punto. La verdad es que Diego Pablo Sevilla lo ha luchado, lo ha intentado aguantar hasta hoy. Un poco yo creo que también pensaba el hombre hasta aguantarlo este fin de semana, ¿no? Un poco las etapas de mañana y de pasado, pero no. Vingegaard por un punto, 61 por los 60 del español, pasa a ser el líder, pero bueno, Diego Pablo Sevilla va a seguir llevando el maillot. Félix Gal, 24, pasa a ser tercero. Igor Arrieta, que ya os dije que yo creo que va a luchar la montaña, cuarto, y mejor joven, Aulalio como líder, Pellizzari segundo, pero ojito, Mati Rondel pasa a ser tercero, y creo que Rondel, yo lo veo muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Pellizzari, a priori, sin esas explosiones, yo creo que va a estar ahí, ¿no? Lo que tiene que aprender ahora Red Bull es que no puede ponerse a rueda de Vingegaard cuando ataca. Yo creo que nadie se puede poner a rueda de Vingegaard cuando ataca, y a partir de aquí, si van midiendo, ostras, pues la distancia no ha sido tanta, ¿no? O sea, un grupo, yo me imagino, ¿no? En los próximos días, no tanto mañana y el domingo, que quizás más explosivo, donde yo creo que Vingegaard en algún punto se puede mover, pero no tanto grandes puertos, ¿no? Pero en el siguiente gran puerto, ostras, yo me imagino un Vingegaard atacando, pero si por detrás no explotan en ese momento, suben el ritmo, pero miden bien Hildy, Pellizzari, incluso yo creo que Rondel, evidentemente con Félix Gal, vamos a ver otros nombres también, ¿no? Cómo evolucionan en la carrera. Va a ser importante llegar bien en la última semana. A algunos se les va a hacer largo, como siempre el Giro, y a otros más corto. Interesante, insisto que interesante lo que hemos visto hoy. Bueno, Vingegaard, mega favorito, ya lo sabíamos, pero vamos a ver el tema, el factor Gal, hasta dónde llega. Bueno, mañana, etapa de media montaña, etapa interesante, etapa bonita de ver, etapa sobre todo en la parte final, muy de terreno adriático, etapa muy explosiva. Es posible que la fuga tenga algo que decir también mañana, y es posible que también en el grupo de la general se quieran mover porque da juego. Es, insisto, una etapa de toboganes entre Chieti y Fermo de 157 kilómetros. La primera parte es muy tranquila. A partir del sprint intermedio, en el kilómetro 96, empiezan un puerto de tercera, un puerto de cuarta, un puerto que es el kilómetro Red Bull en subida, a 131 kilómetros de meta, de carrera, perdón, descenso, y después se sube el Cap d'Arco y después a Fermo. Interesante, muy, muy interesante. Etapa claramente rota en dos partes, con un primer tramo por el mar Adriático, llano por carreteras anchas, fundamentalmente rectilíneas, y segunda parte en el interior de la provincia de Fermo, con una sucesión de toboganes, diversos muros importantes, con mucha pendiente, que se van a cubrir principalmente en los kilómetros finales. Después de Cupra Marítima, la carrera se dirige hacia el interior y corona en el primer puerto en Montefiore del Aso, antes de un segundo ascenso puntuable en Monte Rubiano. Se alcanza después por primera vez Fermo, donde se afronta el muro de Via Cardarelli, antes de llegar a la SS16 Adriática, la carretera para superar la subida de Capo d'Arco, y en rápida secuencia, y los últimos kilómetros todos en subida prácticamente. Tras la subida a Reputolo, que desemboca en el casco urbano de Fermo, ahí hay pendientes del 22%, por lo tanto veremos si la fuga tiene distancia o no, pero que en la general va a haber movimientos mañana seguro. Se continúa subiendo por calles estrechas, adoquinadas, también de pendiente elevada. Breve descenso en los últimos 750 metros para luego subir hasta la meta final en una rampita muy explosiva al 10%, en una calzada de firme asfalto de 6 metros. Por lo tanto hay espacio, ¿no? Yo creo que el final va a ser muy bonito, muy bonito. Puede ser que la fuga llegue. Yo creo que Enric Mas mañana, quizá por honor lo intenta, pero no es el mejor día para él. Quizá Movistar con Romo y compañía se tienen que meter ahí. Y más otros ciclistas interesantes que pueden tener recorrido. Ciclistas de media montaña pueden ser muy protagonistas en la etapa de mañana y dar la cara. Pero Vingegaard yo creo que se va a mover. La dureza del final es para que haya movimientos. Quizá él no, pero alguien le atacará.
porque es muy explosivo. Quizá Pellizzari, ¿no?, decide también moverse e intentarlo, ¿no? Porque no, ¿no? Ese puerto que en la parte final son 3,7 kilómetros al 5,8, pero ya hemos dicho con pendientes del 18, o sea, hay tramos duros. Mañana nosotros no haremos etapa. Si no pasa nada, lo haremos ya, o lo analizaremos ya todo en el programa del lunes, ¿de acuerdo? En el programa de jornada de descanso, el programa del lunes habitual de Escapa, con lo que lo analizaremos todo antes de la crono del martes. La crono en Massa, que sale en Viareggio y llega a Massa, de 42 kilómetros. Si pasara algo entre sábado y domingo, pues quizá haríamos programa domingo que tuviera o mereciera ser comentado exclusivamente este fin de semana, pero ya pues emplazo al lunes en el programa habitual, y a partir de aquí pues ya encarados, como digo, a la semana que viene, que va a ser muy bonita. Ya la repasaremos en el programa del lunes y ya iremos haciendo análisis de lo que suceda. Yo creo que después de hoy, a la crono, el portugués llega como líder. Yo creo que sí. Me sorprendería que no fuera así. Pero creo que este fin de semana Vingegaard va a moverse. Y quiero ver qué tal responde ahí Félix Gall. Cuidaros mucho. Un abrazo fuerte para todos. Viva el ciclismo, el Giro de Italia. Muy encarado para Vingegaard, pero no tan sentenciado como decían algunos. Adiós, cuidaros mucho. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas.